Bueno, muy buenas noches. Mi grupo está conformado por John Freddy Oviedo y quien les habla, Juan Sebastián Canizales. El tema a tratar es la política tributaria o la tributación en Colombia. Entendemos como política tributaria el conjunto de instrumentos y medidas que adopta el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. En el siguiente trabajo se expondrá la política tributaria desde el año 2007 al 2010 en Colombia. Al respecto, este problema ha sido abordado predominantemente desde un enfoque microeconómico, conocido como el de la tributación óptima, que delimita el objetivo del gobierno en minimizar el efecto nocivo de cobrar impuestos o maximizar el bienestar social, teniendo en cuenta que los bienes y servicios públicos serán ofertados según las preferencias de los ciudadanos y que su producción requiere de determinado nivel de recaudo. Referente teórico. Los impuestos como principal fuente de financiamiento con que cuenta un Estado se tornan en un elemento central que delimita su grado de intervención en la economía, ya sea bajo la percepción de un estado de bienestar o como un regulador que debe garantizar las condiciones para que el mercado pueda operar eficientemente. Castañeda, 2010. Según Muñoz, 2013, la Carta Magna de Colombia exige que cada administración, entiéndase, periodo presidencial, presente un Plan Nacional de Desarrollo compuesto por una parte general y otra de inversión a corto y mediano plazo. La política fiscal se encuentra en esta segunda parte. La Constitución Política, en el artículo número 363, enuncia los tres principios que orientan la organización del régimen tributario colombiano: equidad, eficiencia y progresividad. Este último implica que la ley establezca que a mayor riqueza, un contribuyente debe adoptar un porcentaje más alto de su ingreso al erario público, garantizando con esto el derecho a la igualdad impositiva consignado en el artículo 13 de la misma Constitución. El siguiente gráfico nos muestra la participación que tuvieron los impuestos administrados por la DIAN en el recaudo tributario nacional. La gráfica nos muestra claramente que el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado son aquellos que le aportan más al recaudo nacional, y teniendo los gravámenes a los movimientos financieros siendo una medida optada por el gobierno temporal, que vemos que claramente aún se conserva como una muy baja participación en el recaudo nacional. Taxonomía de las políticas. El fin general de la política económica tributaria, visto desde la medida tomada en 2007, donde se tomaron los instrumentos ya disponibles en la economía, como la modificación al impuesto de la renta, el impuesto al patrimonio, al valor agregado y el gravamen a los movimientos financieros, y se destaca claramente la creación de la unidad de valor tributario VT, esto con el fin de estandarizar y homogeneizar diferentes valores tributarios. El objetivo de esta política fue favorecer las inversiones de empresas como de personas naturales, nacionales y extranjeras. Una de las principales modificaciones fueron: la reforma apunta principalmente a modificar el impuesto a la renta y complementarios, impuesto al patrimonio, impuesto al valor agregado, gravamen a los movimientos y establecer normas de procedimiento. Una de las medidas tomadas fue la reducción de la tarifa única en el impuesto sobre la renta, teniendo en el 2006 el 38.5%, en el 2007 el 34% y 2008 y siguientes un 33%. La sobretasa del impuesto sobre la renta se elimina a partir del 2007. Las utilidades extranjeras tuvieron una reducción drástica del 2006 al 2007, teniendo en el 2006 una tarifa del 7% y al 2007 un 0%. Esto en lo que concierne a los dividendos o participaciones percibidas por sociedades extranjeras sin domicilio en el país y personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia. También, como medida importante, se elimina el impuesto de las remesas para utilidades y dividendos que se originen en el exterior. El gravamen a los movimientos
financieros, que tiene una tarifa del 4 por mil, sigue sin límite de tiempo, teniendo algunas excepciones como el retiro en las cuentas de ahorro, entidades financieras y cooperativas que no excedan de 350 VT, cuentas de pensionados y giros provenientes del exterior hasta por 1.2 millones de pesos, y exclusiones aquellos que tienen contratos de estabilidad tributaria. Con las siguientes medidas que se tomaron, podemos dejar en claro que el objetivo fue favorecer las inversiones de las empresas como de las personas naturales. Por su orientación, es una política de ordenación por medio de reformas tributarias, siendo una política. La siguiente gráfica nos muestra la inversión extranjera directa, la cual podemos observar que la reforma tuvo éxito, puesto que en el 2007 al 2008 aumentó casi en 2.000 millones de dólares. Para analizar esta política con una mayor propiedad, debemos definir cuáles son los principios fundamentales de los impuestos. Uno es el principio de justicia. Consiste en que los habitantes de una nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus capacidades económicas, y de la observancia o menosprecio de esta máxima depende la equidad o falta de equidad en la imposición. Principio de certidumbre. Todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales: objeto, sujeto, excepciones, tarifa, época de pago, infracciones y sanciones, para evitar actos arbitrarios de la autoridad. Principio de comodidad. Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que obtenga su pago el contribuyente. Principio de economía. Consiste en que el rendimiento del impuesto debe ser lo mayor posible. Su recaudación no debe ser gravosa. Creemos que no hubo ningún conflicto, puesto que los objetivos iban claramente de la mano del fin de la política, y esta mostró los resultados esperados. Por otro lado, las deficiencias que se han perpetuado en el tiempo siguen permaneciendo. Todos estos cambios siempre son alimentados por la necesidad de atraer más recaudos sin importar que se afectase la calidad de la misma estructura tributaria, siempre apuntando a aquello que se puede hacer a corto plazo, esperando tener cambios marginales con el fin de aumentar las arcas del Estado para financiar muchos más gastos públicos. Gracias por su atención.